en tu casa. Señor, gracias por mis hermanos en la fe. Gracias por su fidelidad y por su compromiso contigo, Señor. Y esta noche te pido, Señor, que tú bendigas nuestro tiempo, bendigas tu palabra, Señor. Te pido que tú estés con nosotros y que tú me des, Señor, la gracia, la unción, el poder que yo necesito, Señor, para exponer tu palabra. Señor, esta noche confieso, Señor, que tengo muchas limitaciones. Confieso, Señor, que soy frágil y débil, Señor, pero también, Señor, confieso que tú eres más grande que mis limitaciones y lo que es imposible para mí, Señor, no es nada para ti, Señor. Entonces, encomendamos todo en tus manos. Prepara, Señor, cada vida, cada corazón, Señor, y te pido, Señor, que tú hables, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Haz esa obra, Señor, que solamente tú puedes hacer. Te pedimos todo en nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gracias, hermanos. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranlas conmigo al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 20, hermanos, capítulo 20. Y para empezar nuestro tiempo en la palabra, vamos a leer dos versículos, los versículos 30 y 31. 30 y 31. Juan capítulo 20. Vamos a empezar ahí en el versículo 30 y luego leer hasta el versículo 31. Cuando lo tengan, pueden decir amén, hermanos. Podemos leer juntos como una familia. Amén, hermanos. Amén. Así dice la palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios y el pueblo de Dios dice amén. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a empezar un estudio capítulo por capítulo y versículo por versículo sobre el Evangelio de Juan. ¿Cuántos dicen amén a eso? En mi opinión, hermanos, una de las mejores maneras de leer y de estudiar la palabra es capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y la razón por la cual así es, hermanos, es porque nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, más que todo necesitamos todo el consejo de la palabra de Dios. No solamente una parte, una porción, pero yo necesito toda la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra, Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra y como creyentes tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de conocer toda su palabra. Entonces, hermanos, es tan importante que estudiemos la palabra desde el principio hasta el fin. Podemos decir cada libro, cada capítulo, cada versículo y aún a veces cada palabra. Necesitamos todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, hermanos, para las próximas semanas y meses y posiblemente, no sé, años, eso es lo que vamos a hacer los miércoles y vamos a hacer eso con el Evangelio de Juan. Ahora, hermanos, antes de empezar, una pregunta. ¿A cuántos
de ustedes les encantan los evangelios? Algunos. Nadie va a decir no, amén. That's crazy if somebody says no. Personalmente, hermanos, me encanta tanto los evangelios. Posiblemente con la excepción del libro de Apocalipsis, como muchos de ustedes saben, ellos son mis libros favoritos de toda la Biblia. Y de todos los evangelios, hermanos, definitivamente el evangelio, de Juan es mi favorito. ¿Cuántos dicen amén a eso? A través de los años, como ningún otro evangelio y como ningún otro libro de la Biblia, este evangelio ha tocado mi corazón, ha edificado mi fe y siempre ha consolado mi alma. Un gran predicador dijo esto acerca de este evangelio. Este evangelio literalmente es la carta de amor de Dios al mundo. God's love letter to the world. Otro gran hombre de Dios dijo esto acerca del evangelio de Juan. Es tan simple que un niño puede nadar en ello, pero al mismo tiempo es tan profundo que también un elefante. Un niño y también un elefante puede nadar en este evangelio. Algunos de los versículos más lindos y más preciosos, y en mi opinión también más poderosos, se encuentran en el evangelio de Juan acerca de Jesús. Por ejemplo, versículos como: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. También otro versículo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hermanos, ¿qué podemos decir acerca de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces este evangelio es poderoso, es precioso, es profundo, y para los próximos meses y posiblemente años también este evangelio va a ser nuestro enfoque. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces esta noche vamos a empezar nuestro estudio, hermanos, y para empezar nuestro estudio solamente quiero compartir con ustedes algunas cosas acerca de este evangelio de manera de introducción. Quiero darles una introducción al evangelio de Juan y luego, hermanos, el próximo miércoles vamos a entrar en el texto ahí en Juan 1:1. Pero primero quiero darles algunas cosas de manera de introducción. Y vamos a empezar aquí, hermanos. Primero, el autor del evangelio. El autor del evangelio. La pregunta es, hermanos, ¿quién es el autor de este evangelio? Bueno, aunque el autor no se identifica a sí mismo, desde el principio en la historia de la iglesia identificaba a Juan como el autor del evangelio de Juan. Por ejemplo, hermanos, Ireneo, uno de los padres tempranos de la iglesia, quien fue un discipulado de Policarpo, y interesantemente Policarpo fue un discipulado de Juan. Ireneo nos dice en sus escritos que Juan fue el autor de este evangelio. Otro ejemplo, Clemente de Alejandría y también Tertuliano
ellos también nos dicen que fue el apóstol Juan quien fue el autor de este evangelio. Ahora, hermanos, si ese es el caso, la segunda pregunta es, ¿quién fue Juan? ¿Quién fue Juan? Bueno, hermanos, de acuerdo a los evangelios, él era uno de los 12 discípulos originales. Era un pescador de profesión con su hermano Jacobo y también con su padre Zebedeo. Y él fue el autor de 5 libros del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan y también primera, segunda y tercera de Juan y también el último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Interesantemente, su nombre es mencionado aproximadamente 20 veces en los otros evangelios. Y como vamos a ver en nuestro estudio, Juan tenía una relación muy íntima, muy especial y muy personal con Jesús. Él tenía una relación tan linda con Jesús. De tal grado, hermanos, que Juan va a identificarse a sí mismo, no como Juan, pero como el discípulo al cual Cristo amaba. Y habla de la relación que él tenía con Cristo. Interesantemente, hermanos, en su evangelio, Juan nos da aproximadamente 92% de nuevo material acerca de Jesús que no encontramos en los otros evangelios. Muchos dicen que Juan nos da una perspectiva muy íntima de Jesús, muy personal, a diferencia de los otros evangelios. Un gran maestro de la Biblia dicho esto, que literalmente Juan nos da una perspectiva celestial de Jesús en su evangelio. Ahora, hermanos, rápidamente, para los que están tomando notas, quiero compartir con ustedes 3 cosas acerca de Juan. 3 cosas acerca de Juan. Primero, Juan era humilde. Juan era humilde. Y vemos eso siempre en sus escritos. En vez de mencionar su nombre o en vez de promoverse a sí mismo, Juan simplemente escribió el discípulo al cual Jesús amaba. También, hermanos, vemos que en el libro de Apocalipsis, Juan se describe a sí mismo simplemente como nuestro hermano en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y siempre para mí esa descripción es increíble, porque Juan podía poner apóstol, uno de los 12 discípulos originales, pero él simplemente escribió hermano. Soy tu hermano en la fe. Todos quieren títulos hoy en día, todos son salmistas y profetas y apóstoles y muchas cosas, pero para Juan, él simplemente era hermano. Soy tu hermano en la fe. Entonces vemos que Juan siempre está listo y rápido de quitar la atención de él y ponerla sobre Jesús. Para Juan, la estrella, el héroe de la historia es Jesús. Y Juan siempre quiere hablar y testificar de Jesús, de Cristo. Y creo que esa es una de las razones por la cual Dios lo usó tanto. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los quienes, hermanos, humildes. También, hermanos, segundo, Juan era limitado. Juan era limitado. Y esta es la idea, como ustedes saben, cuando Cristo lo llamó, Juan era un pescador.
no un escriba, no un sacerdote, no un líder religioso, pero Juan simplemente era un pescador. Entonces, esta es la idea. Juan, como los otros discípulos, no tenía una preparación religiosa. O podemos decir, Juan no tenía una educación oficial como los fariseos. Pero Juan era simplemente un pescador, un hombre simple, humilde y también limitado. Pero escuchen esto, hermanos, estas son las buenas nuevas. A pesar de las limitaciones de Juan, Dios todavía lo usó grandemente para su gloria. Y realmente esa es la clave. Cuando Dios llama, también Dios equipa. Y quiero decir eso otra vez. Cuando Dios llama, Dios también equipa. Y nuestras limitaciones no son nada para Dios. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y si Dios puede usar Juan, también Dios puede usar nuestra vida. También Dios puede usar nuestros talentos, nuestros dones. Porque para Dios no hay nada imposible. En realidad es mejor ser limitado. Es mejor ser frágil en las manos poderosas de Dios. Yo no quiero ser fuerte, yo quiero ser frágil y débil, porque cuando yo soy frágil, Dios es fuerte en mi vida. Y Él es más grande que mis limitaciones, y Él es más grande que tus limitaciones. Y Juan es un testimonio de esa verdad. Y también tercero, Juan fue transformado. Era humilde, era limitado, pero también Juan fue transformado. Interesantemente, hermanos, durante el ministerio de Jesús, se nos dice que Juan y su hermano Jacobo fueron llamados por Jesús los hijos del trueno. En inglés, the sons of thunder. ¿Cuántos recuerdan eso? Y si recuerdan, la razón por la cual fue porque Juan y su hermano, en una ocasión, ellos querían llamar fuego del cielo para destruir a los samaritanos. Entonces esta es la idea. Al principio, Juan era como el trueno. He was like thunder. Como muchos, él tenía mucho enojo en su corazón y mucho coraje, mucha energía, pero no energía buena, energía mala. Y literalmente Juan tenía la actitud al principio que él quería destruir a sus enemigos con fuego. Todo se trataba de fuego para Juan al principio. Pero hermanos, vemos que después de caminar con Cristo y después de conocer a Cristo, Juan fue completamente transformado por Cristo. Cristo lo transformó en una nueva criatura. De tal grado, hermanos, que eventualmente Juan era conocido como el apóstol de amor. No más el hijo del trueno, pero ahora como el apóstol de amor. Y hermanos, ese es un testimonio del poder de Cristo. Ese es el poder del Evangelio. Cristo puede transformar a un hijo de trueno en un apóstol de amor. Y muchos de nosotros éramos hijos de trueno antes de Cristo. Y posiblemente muchos todavía son hijos de trueno. Pero la buena nueva es que
Cristo tiene el poder para transformarnos. Cristo tiene el poder para hacer esa obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Realmente, hermanos, como vamos a ver en un momento, esa es una de las razones por la cual Juan escribió su evangelio. Juan quiere que seamos transformados por Cristo. Realmente ese es uno de los propósitos de su evangelio. Juan quiere que seamos completamente transformados por Cristo. Porque Cristo y solamente Cristo puede traer la transformación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido transformados por Cristo? Amén. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es el autor. Ahora, hermanos, segundo, otra cosa que quiero compartir con ustedes ahora es la fecha del evangelio. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se escribió este evangelio? Bueno, hermanos, la mayoría de los estudiantes de la Biblia dicen que Juan escribió su evangelio alrededor del año 80 o 90 después de Cristo. Interesantemente, en sus escritos, Ireneo nos dice que antes de la destrucción del templo en Jerusalén, que sucedió en el año 60 después de Cristo, no 70, perdón, después de Cristo, Ireneo nos dice que Juan fue a la ciudad de Éfeso para ministrar y para predicar. Y Ireneo nos dice que allí en Éfeso Juan escribió su evangelio. Ahora, si Juan escribió en Éfeso, la segunda pregunta es, ¿a quiénes les escribió su evangelio? A los efesios, a la iglesia de Éfeso. Bueno, hermanos, de acuerdo a su evangelio, Juan escribió su evangelio para todos, para todos. Entonces, realmente no para un lugar específico, pero Juan escribió este evangelio para todos, para el creyente, pero también para el no creyente. Podemos decir que este evangelio fue escrito para todo el mundo. Rápidamente, hermanos, quiero enseñarles algo acerca de los evangelios. Siempre para mí esto es tan interesante. Típicamente, hermanos, en los evangelios vemos 4 cuadros o temas acerca de Jesús. Y déjenme darles el ejemplo, lo que estoy diciendo. En el evangelio de Mateo, Mateo presenta a Jesús como el rey de Israel. El enfoque de Mateo siempre está sobre el reinado de Cristo, el reino de Dios, que Jesús es el Mesías. Y muchos dicen que Mateo escribió su evangelio para los judíos. Y luego Marcos, vemos que Marcos presenta a Jesús como el siervo de Jehová, usando el libro de Isaías para el contexto, el siervo de Jehová que iba a venir en el poder de Dios. Y Marcos escribió su evangelio para los romanos. Y luego tenemos Lucas. Y en Lucas vemos que Lucas presenta a Jesús como el Hijo de los hombres, como el hombre perfecto que cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Y vemos que Lucas escribió su evangelio para los griegos. Pero en el evangelio de Juan vemos algo tan diferente. Porque en Juan vemos que Jesús está presentado como el Hijo de Dios, como Dios todopoderoso, como Dios en carne humana. Y vemos que el evangelio de Juan fue escrito no solamente para los judíos o los romanos o los griegos, pero fue escrito para todo
el mundo. Todo el mundo. Entonces Juan registra cosas como, porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo. Entonces con su evangelio, Juan nos enseña que Cristo es para todos, que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es para todo el mundo, sin importar de dónde eres, o lo que tienes, o lo que no tienes, o lo que has hecho o no lo has hecho, o donde has estado. El evangelio de Jesucristo es para ti. Cristo vino para todos, hermanos, para todos nosotros, no solamente los religiosos, pero también los no religiosos. El evangelio es para todo el mundo. Y vamos a ver eso, hermanos, en este evangelio. Vamos a ver a Jesús hablando con un hombre religioso, Nicodemo. Pero luego vamos a ver a Jesús hablando a una mujer pecaminosa, la mujer de Samaritana. Y luego vamos a ver a Jesús hablando con un hombre rico y un hombre educado. Pero luego vamos a ver a Jesús hablando con gente pobre, gente humilde y simple. Y realmente el mensaje es: Cristo vino para todos. El evangelio es para ti, y para ti, y para ti. Esa es la gloria del evangelio de Jesucristo. Es para todo el mundo. Y la aplicación es también para mí. En esta noche, Cristo vino para mí. Y para mí es buenas nuevas, porque más que todo yo necesito a Cristo. Yo necesito cada día, yo necesito un Salvador. Y Cristo vino aún para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, hermanos, tercero, tenemos que continuar. Perdón, hermanos, pero no tenemos mucho tiempo. También tercero, quiero compartir con ustedes el carácter del evangelio. El carácter. Y esta es la idea. ¿Qué tipo de literatura es este evangelio? O podemos decir mejor, ¿cuáles son las características de este evangelio? Bueno, para contestar esa pregunta, hay muchas cosas que puedo decir, pero para este punto solamente quiero compartir con ustedes tres cosas. Y miren conmigo primero en Juan 21, 24. Juan 21, 24. Porque la primera cosa que vemos es que este evangelio es un evangelio histórico. Un evangelio histórico. Y miren conmigo, 21, 24. Este es el discípulo que da, ¿y qué es la palabra, hermanos? Testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su, ¿qué, hermanos? Testimonio es, que, hermanos, verdadero. Juan literalmente nos dice que él fue un testigo, an eyewitness, de todo lo que sucedió en la vida y en el ministerio de Jesús. Y ahora él está escribiéndonos un registro histórico. En otras palabras, y esta es la idea bien fácil de entender, todo lo que Juan registra acerca de Jesús realmente sucedió. Y ahí está la clave, realmente pasó. Este es un evangelio histórico. No es un mito, no es una fábula, no es un cuento de hadas, pero es algo histórico, es algo confiable, y Juan nos dice que es algo verdadero, que tenemos la verdad aquí, hermanos. Tenemos la verdad acerca de Jesús en este evangelio. En otras palabras, cuando Juan nos dice
que Jesús hizo algo, realmente Jesús lo hizo. Y cuando Juan nos dice que Jesús dijo algo, realmente Jesús lo dijo. Es la verdad, es algo confiable, algo verdadero. Y Juan nos dice que nosotros podemos poner nuestra confianza en este libro. Este libro es algo sólido y podemos construir nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro futuro. Podemos construir todo sobre este libro, porque es la verdad de Dios, es la roca de Dios, la verdad, es algo sólido. Y Juan nos dice que, hey, escúchenme, este es algo histórico. Soy testigo de todo lo que sucedió en la vida de Jesús. Y es algo verdadero. Tú puedes construir tu casa sobre la roca que es la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segundo, este evangelio es un evangelio apologético. Y voy a tener que explicar eso, hermanos. Pero miren conmigo otra vez ahí en Juan 20, versículo 31. Otra vez vamos a leer estas palabras. Un evangelio apologético. Noten otra vez lo que Juan nos dice. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y luego, ¿quién, hermanos? El Hijo de Dios. Ahora, hermanos, en un momento vamos a hablar acerca del propósito de este evangelio. Pero por ahorita, solamente noten aquí, hermanos, que Juan nos dice que este evangelio es un evangelio apologético. Y ese quiere decir que este evangelio fue escrito para convencernos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es la idea de la palabra apologético, que fue escrito para defender, para convencer que Cristo es el Hijo de Dios. Realmente, hermanos, en su evangelio, Juan va a darnos 7 evidencias que confirman que Jesús es el Hijo de Dios. Y él va a llamar estas evidencias señales. Vamos a encontrar esa palabra en este evangelio, señales. Él va a registrar 7 señales que Jesús hizo, que sin duda va a confirmar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, estas señales son milagros, pero realmente son más que milagros. Entonces Juan no va a usar la palabra milagro, pero siempre él va a usar la palabra señal, señales. Y esta es la idea. Hay un mensaje detrás de la señal. Hay un contexto detrás de la señal. A través de estas señales podemos aprender algo acerca de Jesús. Entonces es más que un milagro, pero realmente es un mensaje. Hay un mensaje detrás de estas señales. Y Juan quiere enseñarnos algo acerca de la identidad de Jesús, acerca de la persona de Jesús. Y realmente él quiere enseñarnos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Realmente esa es la idea. A través de su ministerio, Jesús hizo cosas que nadie más ha hecho. Siempre demostrando, siempre confirmando su identidad.
Y Juan quiere que sabemos que podemos tener confianza, podemos tener seguridad que Cristo realmente es el Hijo de Dios. Que esta noche no tenemos que dudar nada. Esta noche no tenemos que tener diferentes pensamientos, pero podemos saber con todo lo que somos que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Juan realmente va a hacer ese argumento en su evangelio. Pero también, hermanos, para terminar este punto, este evangelio también es un evangelio divino. Un evangelio divino. Y ahora miren conmigo en la primer capítulo, en el primer capítulo, capítulo 1, y noten el versículo 18. Juan 1, 18. En mi opinión, esto posiblemente es uno de los versículos más importantes en el evangelio de Juan y posiblemente en toda la Biblia. Porque noten lo que Juan nos dice aquí en Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Wow, hermanos! ¡Qué versículo! Y esta es la idea. Este evangelio es un evangelio histórico, un evangelio apologético, pero también es un evangelio divino. Y eso quiere decir que este evangelio, este libro, es inspirado por Dios. Este evangelio es la misma palabra de Dios. Y Juan quiere que entendamos que a través del Hijo de Dios tenemos la revelación perfecta de Dios. Que Cristo es el verbo. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la revelación total y completa de Dios. Que todo lo que Dios quería decir, Él lo dijo en su Hijo. Que Cristo es la última palabra. Y en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Yo no necesito sueños o otras revelaciones o otros ángeles. Yo solamente necesito Cristo. A Cristo. En Cristo tenemos toda la revelación de Dios. Porque Cristo es Dios, hermanos. Cristo es Dios con nosotros. Y a través de Cristo podemos conocer al Padre. Oh, es a través de Cristo que conocemos al Padre, porque Cristo es la revelación final de Dios. Verlo a Cristo es como ver al Padre, porque Cristo es uno con el Padre. Cristo era con Dios, era Dios, y podemos decir Cristo es Dios. La revelación perfecta. Y Juan quiere que entendamos que en Cristo, en el Hijo de Dios, tenemos la palabra de Dios. Tenemos una palabra divina de Dios. Y hermanos, es tan importante que recibamos esta revelación y oigamos esta revelación. No sé si recuerdan, hermanos, durante la transfiguración, ahí en Mateo 17, vemos que el Padre habló. El Padre habló. Y el Padre dijo estas palabras: este es mi Hijo amado, a Él oí. Y siempre para mí esas palabras han tocado mi corazón. Este es mi Hijo, ustedes tienen que oír a Él oír. Y es como Dios nos está diciendo, en medio de todas las voces de este mundo, en medio de todas las distracciones de este mundo,
en medio de las redes sociales y todos quieren nuestra atención, todos quieren distraernos y todos quieren hablar y darnos consejo y durante el día la única cosa que oímos es voces y voces y voces y Dios nos dice en medio de todo ustedes tienen que oír a mi hijo, ustedes tienen que oír a mi hijo, a él oír. Y es como Dios nos está diciendo, ¿quién estás oyendo? ¿Quién estás oyendo? ¿A Cristo? ¿O al mundo? ¿O a tus sentimientos? Muchos es todo sentimiento. Voy a oír, voy a obedecer mis sentimientos, mis emociones. Pero Dios nos dice, no, tienes que oír a mi hijo. Escúchame a mi hijo, porque Él es la revelación perfecta. Conocerle a Él es conocer al Padre. Todo lo que tú necesitas se encuentra en Cristo. Todo. Consejo para tu matrimonio, consejo para tu hogar, consejo para tus hijos, consejo para tu alma, para tu eternidad. Todo se encuentra en Jesús. Y esta noche el Padre nos dice, este es mi Hijo amado, a Él oír. Listen to Him. Stop listening to the lies of the world. Para de oír las mentiras del mundo. A Él oír. A mi hijo, tú tienes que enfocarte en las palabras y las promesas de Cristo. Porque Cristo es la revelación perfecta de Dios. Y conocerle es vida y vida en abundancia. ¿Cuándo dicen amén a eso? Podemos darle un aplauso al Señor, hermanos. Tengo que terminar, hermanos. Y vamos a terminar con esto. Esto solamente es una introducción, ¿ok, mis hermanos? Pero vamos a terminar ahí en Juan 20, 30 y 31, otra vez. Vamos a terminar aquí otra vez. Y esta es la última cosa que quiero compartir con ustedes, el propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? ¿Por qué Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, por qué escribió su Evangelio? Bueno, aquí en Juan 20, Juan nos da la respuesta. Y él nos dice esto. Una vez más, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, ¿qué, hermanos? Vida en su nombre. Ahí encontramos el propósito. Y realmente Juan nos dice tres cosas acerca del propósito de su evangelio. Y voy a terminar con esto, hermanos. Les prometo. Primero, propósito número 1, para presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Para presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Y yo sé que ya hablamos acerca de eso, pero una vez más quiero decir que el propósito y tema principal de este evangelio es de presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Y cuando decimos Hijo de Dios, estamos diciendo Dios todopoderoso, Dios en carne humana. Ahora, hermanos, como les dije, para hacer eso, para cumplir ese propósito, Juan va a registrar 7 señales que Jesús hizo. Pero también, y para mí esto es tan interesante, también
Juan va a registrar 7 declaraciones que Jesús hizo. Entonces, en su evangelio encontramos 7 señales y también 7 declaraciones. Y conocemos estas declaraciones como los yo soy, los yo soy. Y literalmente lo que vemos es que Jesús va a usar el nombre personal de Dios del Antiguo Testamento, el gran yo soy, y Jesús literalmente va a aplicárselo a sí mismo. Entonces vamos a encontrar declaraciones como yo soy el pan de vida. Y luego vamos a encontrar declaraciones como yo soy la luz del mundo. Y luego yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego finalmente vamos a encontrar yo soy la vid verdadera. Jesús es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Él es el Hijo de Dios, Dios poderoso. Y Juan escribió su evangelio para que podamos entender quién es Jesús. Jesús es Dios, hermanos. Él es el gran yo soy. Y para Él no hay nada imposible. Pero segundo, hermanos, también el propósito es que podamos creer en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces no solamente escribió para presentar a Jesús como el Hijo de Dios, eso solamente es la primera parte, pero también escribió para que podamos creer en Jesús como el Hijo de Dios. Y como vamos a ver, hermanos, esta palabra creer va a ser muy importante para Juan en su evangelio. Literalmente, Juan va a usar esa palabra casi 100 veces en su evangelio. La palabra literalmente quiere decir creer de tal manera que el compromiso va a seguir. Para Juan y para el evangelio de Juan, esa es la idea. Creer. Creer con la mente, pero también creer con el corazón y con la vida. En otras palabras, mi creencia va a ser confirmado y probada con mis acciones. Y cuando Juan usa esa palabra, él siempre está hablando del compromiso. Para Juan, el creer es más que una idea o más que una emoción, pero el creer es compromiso. Realmente esa es la fe verdadera, la fe bíblica. Todo se trata de compromiso. Entonces la idea es, tú tienes que creer en Cristo, pero también tú tienes que comprometer tu vida con Cristo. Es más que creer, pero tienes que comprometer tu vida. Tienes que dar todo a Cristo. Tiene que haber fruto en tu vida, porque fe sin compromiso para Juan no es verdadera fe, porque verdadera fe siempre va a producir compromiso. Y literalmente Juan usa una palabra en el griego que habla de compromiso. Compromiso. Si realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios, vamos a estar comprometidos con Él. Y realmente ese es el argumento de Juan. Todo se trata de compromiso. Todo se trata de hacer un compromiso con el Señor.
No solamente decir palabras, no solamente repetir palabras, porque muchos son buenos para repetir palabras. Muchos son buenos para derramar lágrimas, pero no hay compromiso. Y Juan nos dice, ¿dónde está el compromiso? Juan nos dice, escribe este evangelio porque quiero producir compromiso en tu vida. Compromiso, todo se trata de compromiso. Todo. Entonces, primero, para presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Segundo, para que podamos creer en Jesús como el Hijo de Dios. Y ahora tengo que terminar, solamente tengo 5 minutos, hermanos, les prometo. Tercero, noten, para que podamos recibir vida a través de la fe en Cristo. And you can come up, Brother Jonah. Vida. Como vamos a ver, Juan va a hablar mucho de vida. Esa palabra es muy importante para Juan. Y desde el principio, hermanos, desde el capítulo número 1, Juan va a decirnos que solamente es a través de Jesús que tenemos vida. Juan va a hablar mucho acerca de vida en Cristo. Ahora, hermanos, y para mí esto es tan interesante. Juan, definitivamente, él va a hablar acerca de la vida eterna, vida celestial. Podemos decir la vida de la resurrección, que en Cristo tenemos vida eterna y nuestro hogar verdadero es cielo y un día vamos a estar en la casa de nuestro Padre. Y Juan va a hablar mucho acerca de esta idea de la vida eterna. Pero lo que es tan interesante es también Juan va a hablar acerca de la vida abundante. Que también en Cristo tenemos vida en abundancia. Y la idea es que no tenemos que esperar hasta la eternidad. No tenemos que esperar hasta el cielo. Pero Juan quiere que entendamos que ahorita, en este momento, podemos experimentar vida en Cristo. Que ahorita, en este momento, yo tengo vida eterna. Ahorita, hermanos, en esta noche, yo tengo vida eterna. Yo tengo eso en Cristo. En Cristo. Porque si somos honestos, cuando pensamos en vida eterna, siempre pensamos en el cielo. Y a veces tenemos la actitud, ahorita tengo que pasar por el infierno, pero un día voy a estar en el cielo. Y definitivamente en esta vida vamos a pasar por tiempos difíciles. Pero Juan quiere que entendamos que no tenemos que esperar hasta el cielo. Pero ahorita, en este momento, a través de la fe en Cristo, podemos tener vida abundante. Yo puedo experimentar vida eterna ahorita. No tengo que vivir en derrota. No tengo que vivir como un esclavo. No tengo que vivir una vida aburrida en Cristo. Pero ahorita yo tengo vida y vida en abundancia en Cristo. Yo tengo gozo, yo tengo alegría, yo tengo paz, yo tengo esperanza, yo tengo todo en Cristo. En Cristo. Porque Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y algunos en esta noche tienen que oír eso. Vida y vida en abundancia. Porque tú eres un cristiano, tú estás sirviendo al Señor, pero tú no tienes vida en abundancia. No hay gozo, no hay paz, no hay alegría, no hay esperanza. Y ahorita tú estás viviendo una vida en derrota.
Y Juan nos dice, en Cristo tenemos vida eterna un día. Tenemos un futuro brillante en Cristo, gloria a Dios. Pero más que eso, ahorita tú puedes experimentar vida y vida en abundancia. En el trabajo yo puedo tener vida en abundancia. En la casa yo puedo tener vida en abundancia. En la iglesia yo puedo tener vida y vida en abundancia. En medio de la tormenta yo puedo tener vida y vida en abundancia. En medio de la lucha, en medio de la pelea, yo puedo tener vida y vida en abundancia. Porque esa es la promesa. Esa es la promesa, que en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Y mi pregunta para ti es, ¿tienes vida en abundancia? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu caminar cristiano? ¿Tienes vida en abundancia? ¿Has experimentado, hermano, hermana, esta vida abundante? Oh, hermanos, la promesa es para nosotros. Y esta noche es tan simple de abrir tu corazón, abrir tus manos y tú puedes decir al Señor, Señor, yo estoy listo. Señor, yo quiero recibir esta vida en abundancia. Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo, Señor, que Cristo es la vida. Yo creo, Señor, que aún en medio de esta tormenta, aún en medio de este tiempo difícil, aún en medio de esta prueba, yo creo, Señor, que yo puedo experimentar vida en abundancia. ¿Todos quieren orar eso conmigo en esta noche? Vamos a orar. Señor, esta noche tú has hablado a nuestra vida. Gracias por tu palabra. Gracias por este evangelio. Este evangelio ha hablado a nuestra vida en esta noche. Y Señor, yo creo con todo mi corazón que la palabra clave, una de las palabras claves de esta noche fue vida. Que Cristo, tú estás listo para darnos vida y vida en abundancia. Y hay algunos en esta noche, Señor, que tienen que entender eso, que tienen que oír ese mensaje, porque algunos no tienen vida en abundancia. Algunos están viviendo una vida de derrota, una vida de esclavitud. Algunos no tienen gozo, no tienen paz, no tienen esperanza. Algunos tienen tantas preocupaciones que literalmente no pueden breathe esta noche. Y esta noche, Señor, tú nos dices que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Y esta noche, Señor, recibimos tu vida, Señor, recibimos esta vida en abundancia. En esta noche recibimos, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Recibimos tu vida, recibimos tu fuerza, recibimos tu presencia, recibimos tu espíritu, recibimos nueva esperanza, nueva fuerza, nueva vista, Señor. Esta noche recibimos todo lo que tú tienes por nosotros. Gracias, Señor, que en ti tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Gracias, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Señor, que tú eres el gran yo soy.
Gracias, Señor, que tú eres el Todopoderoso. Y esta noche nuestras necesidades no son nada para ti, Señor. Cada problema, cada lucha, cada necesidad no es nada para ti, Señor. Y en esta noche encomendamos las necesidades, encomendamos todos que han venido con luchas y con ansiedades y con preocupaciones, con estrés. Algunos esta noche están batallando la depresión, otros están batallando pensamientos negativos, otros están batallando el enojo en su corazón. Hay tantas preocupaciones y problemas, pero Señor, en medio de todo sabemos y creemos que tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy. Tú eres Jehová, y no hay nada imposible para ti. Y encomendamos cada hermano, cada hermana, cada necesidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Toca, Señor, toca a mi hermano, toca a mi hermana en el nombre de Jesús. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Haz algo, Señor. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Sin ti, Señor, no podemos continuar. Sin ti, Señor, vamos a tirar la toalla. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Nuestros hijos te necesitan a ti, Señor. Nuestro hogar te necesita a ti, Señor. Nuestro matrimonio te necesita a ti, Señor. Hay hermanos que sus hijos no son salvos. Oh, Señor, te pido que tú hagas un milagro, Señor. Que la misma manera que tú cambiaste a Juan, que tú puedes cambiar a ese hijo, Señor, a esa hija, Señor. Algunos matrimonios necesitan un milagro, Señor. Te pido que tú hagas un milagro en el nombre de Jesús. Algunos necesitan un milagro en su cuerpo. Oh, Señor, creemos que tú eres la resurrección y la vida, Señor. Creemos, Señor, que tú tienes todo el poder aún sobre el cuerpo. Haz algo, Señor, en el nombre de Jesús. Haz algo, Hijo de Dios, Mesías, el Cristo. Haz algo, Señor, porque sin ti, Señor, no somos nada y no podemos hacer nada. Nuestra confianza está totalmente en ti. Hermanos,